A todos nos ha pasado ese bloqueo, pero después de muchos años y evolución he querido ayudar a los nuevos escritores. Si sabes o te quieres saltar estos 4 estilos para hacer el Will Style, este es tu vídeo. Este boceto Will Style que hice vamos a pasarlo a una dificultad mayor, el más difícil. Este es el Will Style que os voy a enseñar a hacer en este vídeo. Para ello, introduciendo flechas, sombras, terminaciones más afiladas, esto va a hacer que tu pieza sea más intrigante y difícil de leer. A diferencia del otro Will Style que pinté, la parte de arriba de la B tiene terminación en punta. La estructura de la letra es más dura y más exagerada. A medida que avanzamos la letra, podemos añadirle algunos detalles y probando diferentes combinaciones. Siempre podemos modificar la letra ya que la tenemos a lápiz. No os conforméis con cualquier letra, tenéis que usar vuestros superpoderes como reto para hacer vuestra mejor pieza de graffiti. La letra I he continuado la forma de la letra B y ahora voy a dibujarle una flecha por detrás. ¿Has dibujado alguna vez algún Will Style y ha sido a este estilo o más simple o más difícil? Cuando avanzamos nuestras letras podemos coger alguna referencia de alguna pieza. El corazón voy a ponerlo adaptado al estilo de esta pieza, así que continuando la silueta vamos a ir poniéndolo poco a poco a ver cómo va quedando. O también podemos cambiarlo, poner otra cosa. Y como no puede faltar voy a poner otra flecha. Algunos detalles en la parte de arriba también de la B para ir rellenando y también otra flecha aquí abajo que va pasando por encima o por debajo. Vamos viendo esas cosas a medida que vamos dibujando. Algunas flechas van unidas y otras van sueltas. En esta ocasión sale de la misma vez. Superponer partes por encima quedan súper bien. Eso hará que resalte más vuestra pieza. Aquí podemos ver la diferencia de letras, como unas son más redondas y otras más agresivas. Aquí podemos ver la estrella cómo está en perspectiva y la S va cogiendo una curva metiendo la flecha por debajo. Es solo un ejemplo porque me gusta hacer las letras siempre diferentes. Esta parte de la S también la voy a hacer en punta, ya que todo este estilo de letra tengo que seguirlo igual. Desde que empecé pintando graffiti en el año 99, nunca he repetido una letra. Mi evolución fue del throw up a la pieza, al Will Style, al graffiti 3D, que es el Model Pastel, al Will Pastel, que es el Will Style con el Model Pastel, y hoy día pinto Will Style con Model Pastel en estilo orgánico. Ahora, por ejemplo, voy a hacerle la estrella, pero esta vez un poquito más frontal. Seguimos añadiendo detalles, por ejemplo, por encima de la B meto este palo y meto algunos detalles pequeños. Y el sentido que tiene es que quede con armonía nuestro dibujo y tenga también simetría. Pues aquí lo avanzamos, que lo tenía pasando a limpio, pero no me gusta, así que seguimos con el boceto original tal como estaba y ahora lo siguiente será pasarlo a boli. Me falta la O, pero no pasa nada. Si os está gustando el vídeo, pero os parece difícil, voy a dejar en la descripción cómo llegar hasta este estilo de letra con diferentes videotutoriales que he ido haciendo, avanzando de diferentes niveles. Recordamos lo importante que es hacer las líneas limpias y finas. Y más tarde tenemos que borrar lo que es el lápiz para que no se ensucie cuando metamos color. Como estáis viendo, no es nada difícil, lo que tiene que hacer es práctica y yo llevo muchísimos años haciendo diseño a lápiz, aunque hoy día también pinto mucho digitalmente. A ver, yo me gano la vida pintando graffiti en pared, digamos, con spray, pero eso no quita que me tire todo el día dibujando en casa. Al final, la práctica hace al maestro. En este diseño estoy haciendo los 3D con un punto de fuga en la parte central dentro de la pieza. Una vez que tenga los 3D voy a jugar con las luces y las sombras para crear volumen. El color es tu aliado. Elige los colores que resalten tu estilo Will Style. Experimenta con sombras. Los colores pueden cambiar tu diseño, así que no subestimes tu poder. Yo estoy metiéndole, por ejemplo, sombras proyectadas. Y si no sabéis lo que es, tengo otros vídeos donde lo explico. Pero te lo resumo. La sombra proyectada es cuando un objeto crea sombra sobre otro. Y la sombra proyectada propia es cuando el mismo objeto se crea sombra. A diferencia de una sombra normal, podemos notar el corte directo cuando tenemos un foco de luz bastante potente. Como aquí podemos observar, la luz viene desde arriba a la derecha, también viene un poquito del frontal, por eso crea esas iluminaciones que entra por dentro de los huecos de las letras. A veces con un buen contraste tendremos un mejor resultado y no significa que en todos lados tenga luz.
porque en el otro lateral veremos más adelante cómo solamente tiene oscuridad. Y esos pequeños detalles de 3D que le he metido a mi pieza hará que resalte algunas partes hacia afuera. ¿Sabes qué pone, por cierto, en este dibujo que he realizado? Durante el vídeo te da varias pistas, pero aún así no te lo he dicho. Y continuamos con la sombra proyectada de la otra parte de la letra. Y ahora le metemos un poquito de otro color para darle la luz ahora y haga el contraste. Y ahora la letra la voy a colorear de color azul, que es el complementario de la zona de naranja. Podemos verlo todo en un círculo cromático. Lo podéis buscar en Google o en uno de mis vídeos donde explico la gama de colores. Aquí estoy haciendo algunas partes más claras y más oscuras. La tendencia que tira es la parte de abajo más oscura y la parte de arriba más clara, aunque hay algunas partes que están por encima de las letras que lo voy rellenando más claro. Aquí estoy utilizando un amarillo que sigue en la parte cálida. Las pequeñas sombras les doy con negro. La lástima es que este tipo de rotuladores no rellenan bien la superficie y se notan las líneas. Aún así es un resultado muy bueno. Siempre podemos darle con unos lápices después por encima, así no quedan superficies blancas y quizás quede un resultado mucho mejor. Y para ir terminando nuestro boceto voy a meterle unos detalles con el azul oscuro por todas las letras en la zona de abajo. Eso está creando que nuestra letra, aparte de que sea más compuesta, sea más difícil de leer y más intrigante. Este tipo de detalle, como los círculos o otro tipo de detalle como líneas y tal, se le mete mucho al rollo Will Style y al estilo también americano o old school. Aunque aquí parecen fáciles, una vez que tú tienes tu pieza terminada con los degradados, si te sale pintando con spray, tendrás que volver a crear los difuminados por dentro de la pieza y volver a limpiarlo, estos detalles de color azul oscuro. Primero estoy marcando las líneas, aunque normalmente se hace sin rellenar aparte cuando se pinta con spray para no desperdiciar color. Se marca la superficie a rellenar y después se rellena para dejarlo limpio y perfilado. En resumen, has recorrido desde el Will Style básico hasta uno más avanzado. Te desafío, toma lo aprendido hoy, practica regularmente y comparte tu progreso. La evolución y la mejora del graffiti lleva su tiempo, cada trazo cuenta. Y esta es la diferencia entre los dos Will Style. ¿Aún no te has suscrito?